dijera que estamos mal, ¿le creería? ¿O le diría, estás loco, mi amor, ponte bien, ya te torciste? ¿Cuál sería su respuesta? Porque es clave que la respuesta que usted dio en su corazón a estas preguntas es clave, porque si usted no cree por sí mismo, si usted es un joven y no cree por sí mismo, usted es una esposa que no cree por sí misma, o aún usted es un esposo que no cree por sí mismo, usted está corriendo peligro. Usted no tiene convicciones propias y eso es muy peligroso en la vida cristiana. Y yo quiero predicar este mensaje que le puse, viviendo con convicciones propias. Un solo versículo, 2 de Crónicas 24:2. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote, viviendo con convicciones propias. Primeramente miremos, las convicciones se adquieren. Usted cree porque alguien le enseñó eso que cree. Eso es indiscutible. Un niño, todo lo que cree se le ha sido enseñado por diferentes personas. Primeramente sus padres les empezaron a enseñar cosas, los maestros. Él empezó a adquirir alguna convicción, alguna enseñanza que la fue haciendo parte de su vida. Después vinieron los maestros, le empezaron a enseñar cosas y él empezó a aprender esas cosas y se empezó a formar en él una forma de pensar, o vamos a decir así, una forma de creencia. Él empieza a tener sus convicciones, se le enseñó, pero ya no son las convicciones de su papá, ya no son las convicciones de sus maestros, son sus convicciones propias, o debe de tener sus convicciones propias. En la vida cristiana así es. Primero somos niños en Cristo, somos enseñados, y aunque nunca dejamos de tener necesidad de ser enseñados, con el tiempo empezamos a adquirir convicciones propias de que lo que se nos enseña, esto es verdad. Y es importante tener convicciones propias, porque habrá gente que no va a hacer lo que usted hace y usted va a necesitar tener esas convicciones propias. Por ejemplo, si usted tiene la convicción de que orar por las mañanas es vital y es clave para su vida, usted va a ir a orar las mañanas aunque nadie vaya. Porque hay personas que no van a orar en las mañanas porque otros no van a orar en las mañanas. Hay otros que quieren tener televisión, no tienen televisión porque otros tienen televisión, pero no tienen una convicción propia, decir esto está bien o esto está mal, y esto es lo que yo creo y esto es lo que yo voy a hacer. Así medio mundo, todo mundo no lo haga, yo lo voy a hacer porque es mi convicción, porque en esto es creído, esto es lo que está dentro de mi corazón y yo voy a hacerlo. Nadie llega a la iglesia con convicciones propias. A través del tiempo se adquieren. Juan 4:39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. En el versículo 42, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Estos samaritanos primeramente creyeron por el testimonio de esta mujer, pero ya después dijeron, ya no creemos por tu dicho, ya no creemos porque tú lo dices, ahora creemos porque nosotros mismos hemos creído, ahora sabemos en nuestro corazón, tenemos esta convicción. Tenemos esa convicción en nuestras vidas, y ahora ya nosotros creemos por sí mismos. Como los samaritanos, cada quien debe de llegar el momento de creer por sí mismo, no tanto porque se nos dice, no tanto porque se nos predica. Cuando yo llegué al Señor había muchas dudas, mucha desconfianza, dudaba de todo y de todos, dudaba aún de la Biblia. Pero yo tuve que creer por sí mismo, yo tuve que tener la convicción. En la palabra de Dios tenemos un ejemplo de un hombre que mientras vivió su mentor hizo las cosas bien. 2 de Crónicas 24:2.
E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Este es nuestro texto. Si usted conoce un poco la historia, estaban matando la tía de este hombre, de Joás, estaba matando a todos los descendientes de David. Y ella quería llegar al trono, y sí llegó al trono esta mujer. Y este Joás era un niño, y su tía era Josabet, esposa del sacerdote Joiada. Así que a este jovencito, a este niño lo esconde. Joiada y su esposa lo esconden por 7 años. A la edad de 7 años, Joiada lo saca a luz y lo pone como rey. Y toda la vida que vivió Joás, Joiada fue su mentor, fue su pastor, fue quien lo estaba guiando. Y él fue y llegó a ser un buen rey. Pero la palabra de Dios dice que hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. La historia es que cuando se murió el sacerdote Joiada, Joás mató a su propio hijo, que lo exhortó de que empezó a hacer las cosas mal. Pero en cuanto se murió, este hombre empezó a hacer las cosas mal. Esto nos muestra que Joás nunca adquirió convicciones propias. Él nunca creyó lo que Joiada le decía. Él simplemente obedecía, pero sin convicción. Simplemente estaba siguiendo a este hombre. Y cuando Joiada se murió, él empezó a hacer su propia cosa. Como cuando un discípulo le sigue la corriente al pastor, pero ya que sale al campo empieza a hacer sus propias cosas. No tiene convicciones. Ahora sí tiene convicciones, pero bien torcidas. No sé de dónde adquiere esas convicciones. Empieza a hacer cosas que no se le ha enseñado. Pero es que no empieza a agarrar las convicciones reales, las convicciones que debe de adquirir. En la vida como cristiano, una de las cosas que más necesita es tener convicciones propias, estar convencido en lo que creer en lo que cree. Y esa es la pregunta una vez más: ¿cree usted en lo que cree? ¿Cree realmente en eso que usted cree? ¿Diezma por convicción o por obligación? ¿Da ofrendas aquí en la conferencia porque lo presiona, porque le hacen manita de coche o de gato y usted da? Pero no tiene sus convicciones de que la generosidad trae bendición, de que es recompensa. No tiene esa convicción, no está en su corazón y usted piensa que le quieren sacar el dinero. Sí da, pero a fuerza, sin convicción. Ora por convicción propia. Viene a la iglesia por convicción. ¿Cree que la televisión es el ojo del chamuco? Lo cree por sí mismo. ¿Cree que las reglas del compañerismo vienen de Dios? O usted dice, no, es que pues lo tengo que hacer porque pues son las reglas. Son las reglas, ni modo, tengo que sujetarme a las reglas. No es que nomás, no es que tengo que sujetarme a las reglas, no es eso el estilo de vida que debemos de vivir. Debemos de creerlo por nosotros mismos, de que esas vienen de Dios, de que esas nos van a ayudar, de que es para nuestro bien, de que no debemos estar en la iglesia, en el compañerismo, reprimidos, por decir así, o sea, estar allí obligados, sino tener convicciones propias. Ahora, miremos ahora, ¿por qué tener convicciones propias? Cuando hablo de tener convicciones propias, no hablo de cambiar, de creer, de forma de creer en una forma diferente, sino hacer propia esa creencia, esa fe. Tener convicción propia es hacer de nosotros lo que cree nuestro hermano Wyman Mitchell, lo que cree nuestro líder José Luis Gagiola, lo que creen nuestros pastores. Hacerlo real en nosotros, ya vivir, porque no simplemente se nos está diciendo, sino decir, yo creo que esto es verdad. Personas que no tienen convicciones propias son personas que son movidas muy fácilmente.
Vamos a mirar por qué tener convicciones propias. Vamos a mirar tres razones. Porque habrá gente que nos querrá mover de nuestra fe. En la Biblia tenemos una iglesia que fue movida de su forma de pensar. Sus convicciones no eran fuertes. Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Vamos a dejar cualquier otro tipo de razones por lo que los Gálatas se hayan alejado del evangelio verdadero. Pero tratándose de este mensaje, los Gálatas fueron personas que no tenían convicciones propias. Fueron personas que fueron movidos, maestros corruptos, religiosos. Se habían hecho que los Gálatas dejaran el verdadero evangelio y aceptado otro. Aunque ese otro no era evangelio, porque nada más existe un evangelio. Vamos usted a pensar, a reflexionar. Aquí están los Gálatas sirviendo a Dios por varios años. Estaban dispuestos a sacarse los ojos y dárselo a Pablo. Ellos estaban sirviendo a Dios a través del ministerio de Pablo, pero vienen unos religiosos, vienen otros maestros con otra forma de pensar y empiezan a ministrarle a estos Gálatas y ellos se apartan, ellos siguen ese otro evangelio que no es evangelio. Ellos están dejando el evangelio verdadero. ¿Qué nos muestra esto, hermanos? Que los Gálatas no tenían convicciones propias. Ellos fueron movidos de su forma de pensar. Pablo está enojado con ellos. Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificados. 2 Timoteo 2:2 nos dice de esta manera: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Existen tantas corrientes de pensamientos cristianos en el internet. Usted que le gusta escuchar predicaciones desde el internet y que no son del compañerismo. Sí, porque le gusta mucho, le gusta más que las que predicamos aquí en el compañerismo. La literatura cristiana está llena de todo tipo de formas de pensar, que debemos tener mucho cuidado de no ser movidos en lo que creemos. Los últimos tiempos serían tiempos peligrosos por tanta corriente de pensamiento cristiano. Estaba escuchando a un pastor, estaba buscando para un mensaje y encuentro a un pastor de ahí de Hermosillo que ahora resulta que el Espíritu Santo es mujer. Es mujer y me llamó la atención y empecé a mirarlo y sí, ahí le encantan al Espíritu Santo, le dicen mamita chula. Mamita chula, abrázame, cobíjame y arrópame y dame unos besos antes de dormir. Mamita chula. Hermanos, si no tenemos convicciones propias, un día podemos estar diciéndole al Espíritu Santo, mamita chula, ¿verdad? Igual decírselo a su esposa, se lo va a decir al Espíritu Santo. Este hombre dice: has llegado a mi vida y cambiaste toda mi teología. La mamita chula llegó a su vida y le cambió toda su teología. O sea, no hay convicciones. Yo sé que ese hombre no tiene pastor. Yo sé que soy una persona independiente. Pero ¿cuántos aquí nomás tienen nombre de pastor, pero viven de una manera independiente? Es peligroso si vives porque está en juego tu alma. Es que aquí no estamos jugando nuestra eternidad. O nos vamos al cielo o nos vamos al infierno. Y aquí no se trata de portarnos bien o de portarnos mal. Aquí se trata de ser salvos, de seguir el camino correcto. Aquí hay que seguir la doctrina correcta, la verdadera. Hay que pegarnos ahí. Dice, no, pero ahí también pues no fuma, no toma. ¿Qué le hace? Pero están torcidos. Van por un camino equivocado. En la revolución del 2014 en Hermosillo,
Cuando muchos se fueron, me di cuenta de la importancia de tener convicciones propias. ¿Cuánta gente se fue que no saben todavía en lo que cree? Me convicciona, o sea, me asombra, o sea, sí me asombra que una hermana de 79, de 80 años se va y tenía 33 años en el compañerismo. Pues todo lo que aprendió le entró por un oído y le salió por el otro. ¿Qué estuvo haciendo 33 años para terminar de esa manera? No tenía convicciones. Ahora muchos están ahorita danzando y le están predicando a la mujer. Hacen discipulados para matrimonios y son las mujeres las que predican. Dios nos guarde, ¿no? Dios nos guarde, hermano, pero tenemos que tener convicciones. Lo que yo puedo ver es que esa gente no tiene convicción. Son personas que son movidas muy fácilmente. Otra razón por la que necesitamos convicciones propias es porque las pruebas llegan. Las pruebas van a llegar. Miramos aquí en 2 Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo tenía convicciones propias. Él está encarcelado. Él están pasando cosas muy difíciles. A él lo azotaron, a él lo escarnecieron. Él pasó miles de peligros. Él fue traicionado. ¿Qué cosas no le hicieron a Pablo? Pero Pablo dice, yo estoy firme, estoy parado, porque yo sé en quién he creído. Yo sé, yo tengo esa convicción, yo tengo la convicción en mi corazón, y me pase lo que me pase, yo voy a seguir adelante. Cada uno de nosotros nos va a llegar la prueba, nos va a encontrar en una situación donde vamos a ser probados en lo que creemos. Job 13:15, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante defenderé delante de él mis caminos. Job era un hombre con fuertes convicciones. Job, a pesar de la fuerte prueba que pasó, no resbaló, no negó al Señor. Aunque sin mucha literatura cristiana, sin existir la Biblia, él sabía que Dios tenía todo bajo control. Job 23:10, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Las pruebas es algo que nadie va a escapar. Estas vendrán de diferentes maneras, de la manera que menos pensamos. Es allí cuando necesitamos convicciones propias, convicciones firmes. Es mucha la gente que por no adquirir convicciones propias se van de los caminos de Dios en el momento o al momento de la prueba. Y es por eso, hermano, la prueba le va a llegar. No quiero ser un profeta de mal agüero, pero le puede llegar la enfermedad. Le puede llevar el tiempo difícil, le puede llegar una exhortación, una injusticia que le pueda pasar, le puede hacer el pastor, a alguien le puede hacer algo y le va a llegar la prueba como usted menos se imagina. A mí las pruebas me han llegado de la manera menos imaginable. De lo que yo jamás pensé que me podría llegar, las pruebas me han llegado. Las pruebas llegan, pastor o no pastor, somos cristianos, estamos expuestos a las pruebas, y sin pruebas no existe cristianismo. Otra razón, la última razón por la que debemos de tener convicciones propias es porque algunos irán de los caminos de Dios. Esto es muy parecido a la primera razón. El Señor dijo que es imposible que no vengan tropiezos, o sea que gente no se vaya de los caminos de Dios. Cuando personas se van, el que no tiene convicciones fuertes es movido a hacer lo mismo, y algunos son arrastrados por su falta de convicción propia. Eso sucede muchas veces.
no tiene unas convicciones propias, firmes, arraigadas en su corazón, y sucede una rebelión, sucede algo, o la persona se va así en un espíritu de amargura, como hablaba el hermano Mario, que la tendencia de la amargura es extenderse porque es un espíritu, como nos lo decían ahorita. Entonces el que no tiene convicciones propias es arrastrado por ese espíritu de amargura, o sea, es llevado. ¿Por qué? Porque en su corazón no está firme. No está firme, o sea, su fe, su convicción, vamos a decir así, está siendo cimentada sobre la arena. O sea, no hay realmente, no cree realmente por sí mismo. Yo estoy convencido que la persona que tiene convicciones por sí mismas, por sí mismo, no se le tiene que andar diciendo muchas veces las mismas cosas. Tiene convicción. Pero no me quiero salir de este punto. En una ocasión mucha gente abandonó al Señor. Miremos la historia, Juan 6, 66 al 69. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si Pedro y los discípulos no se fueron junto con los demás, fue por su fuerte convicción. Nos dice aquí Pedro en el nombre de todos los discípulos, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pase lo que pase, te vamos a seguir porque sabemos quién eres, sabemos que eres Dios. Tener convicción le salvará su alma, le guardará en la iglesia, le guardará salvo. Yo siempre he dicho esto, si yo estoy en el compañerismo es porque creo que estoy en la verdad, es una convicción. Nadie me tiene a fuerza en el compañerismo. No, cuando yo llegué al Señor no sabía nada, pero me enseñaron y empecé a adquirir esas convicciones. Y dije yo, esto es de Dios. Y estoy aquí sirviendo a Dios por convicción. No hay una obligación. No estoy obligado. Creo 100% en lo que se predica, en las reglas, en lo que se pone y que viene de Dios. No lo razono, no hay razonamiento. No hay decir de cuestionarlo y por qué esto y por qué aquello, no. Yo creo que Dios ha levantado este compañerismo y siempre he dicho, si yo no creyera que el compañerismo fuera de Dios, yo me hubiera ido. Pero claro, ahorita porque uno dice que está sano, ¿verdad? En su mente, en su corazón. Pero ya después es otra historia. Bueno, vamos a mirar terceramente, adquiriendo convicciones propias. Es muy importante adquirir convicciones propias. Algunos de nosotros llegamos del mundo. Algunos de nosotros, algunos de ustedes eran drogadictos, eran personas malas, eran personas pervertidas. Discúlpeme si le estoy diciendo la verdad, pero pues así éramos muchos de nosotros. Bueno, todos. Bueno, no todos, porque ahorita voy enseguida lo que le voy a decir. Pero muchos nacieron aquí en la iglesia. Muchos nacieron aquí en la iglesia. Nacieron de padres cristianos, ¿verdad? O sea, lo que le quiero decir, de padres cristianos. Pero sea como sea, cada quien tiene que desarrollar convicciones propias, tiene que creer por sí mismo. El joven tiene que creer por sí mismo, ya no tiene que creer por causa de su papá, nada más. Y nosotros también llegamos aquí y empezamos a adquirir convicciones propias, tenemos que tenerlas. Ahora, ¿cómo desarrollar convicciones propias? No me voy a extender mucho, simplemente le voy a decir de una manera rápida. Uno, interesándose en leer la Biblia. Cuando yo llegué a la iglesia, yo les dije a mis hermanos que ahí estaban, les digo, mire, yo casi no creo en Dios, prácticamente no creo en Dios, pero yo tengo una necesidad y yo necesito ayuda. Y ellos me dijeron, lee la Biblia y tú vas a tener fe.
O sea, va a tener convicción. Y yo empecé a leer la Biblia, así sin exagerar, día y noche. Ahí estaba leyendo la Biblia, lo cuestionaba, lo razonaba, y por qué esto, por qué aquello, por qué este punto, por qué esta coma ahí en la Biblia, ¿verdad? Cualquier cosita lo razonaba. Pero llegó el momento en que yo adquirí convicción propia. Llegó el momento en que creí. La Biblia es una manera muy efectiva, la más efectiva para adquirir convicción propia. Otra es no fallando a los servicios, ahí donde usted está. Tener un corazón abierto a la predicación. Si tenemos un corazón abierto, vamos a ir adquiriendo una convicción propia. La palabra de Dios, nuestros pastores son claves para adquirir convicciones en nuestras vidas, porque la verdad, lo creo porque está en la palabra de Dios, pero mis pastores han jugado un papel muy importante para creer lo que creo. Y aquí, pastores, yo quiero animarles a que usted y yo tengamos pues una buena doctrina, que usted y yo estemos centrados, porque mucho de lo que nuestros discípulos, nuestra iglesia va a creer, va a ser de acuerdo a lo que nosotros creemos. Gracias a Dios que yo he ido teniendo varios pastores, ¿verdad? Y la verdad, no quiero desanimar a ninguno, ni tampoco que dude de su pastor, pero mi primer pastor, pues no estaba muy bien. Ya sabe usted dónde anda ahorita. Era un negrito. Fue mi primer pastor. Y después otro que ya no está entre nosotros tampoco. Pero de él no puedo decir mucho, pero del primero sí. Y la verdad es que yo aprendí algunas cosas que no estaban bien. Y hasta ahora, hasta últimamente, bueno, ya tengo 20 años, mi pastor ya mi hermano José ya tiene como 20 años con mi pastor. Y cuando él llegó a mi vida, pues yo empecé a adquirir otro tipo de convicciones. Y hermano, lo que creo, lo creo porque mi pastor me ha ido llevando a creer. Mi pastor siempre me está llevando a creer por grandes cosas, por cosas mejores. Hoy tengo la convicción que Dios tiene grandes cosas y mejores para mí y para cualquiera de ustedes. Pero las convicciones las vamos a adquirir, y las vamos a adquirir a través de leyendo la Biblia, no fallando los servicios, y tener un corazón abierto a la predicación, por supuesto, de nuestros pastores. La palabra de Dios nos habla de grandes cosas de parte de Dios. Creamos lo que dice la Biblia, creamos en la oración, creamos en el evangelismo, creamos en la fidelidad y en la generosidad. Creamos pues a lo que está escrito en la Biblia. Creamos a la Biblia de manera sencilla, tal y como siempre la hemos creído. No tenemos que ponerle ni tampoco quitarle. Hermano, la Biblia fue escrita para que tengamos una fuerte convicción en Dios. Fue escrita para que vayamos por el camino correcto. Fue escrita para que nos guardemos y experimentemos las bendiciones de Dios. Fue escrita para que perseveremos y lleguemos al cielo. Quiero concluir mi mensaje. Crea lo que todos creemos, pero no crea nada más porque todos lo creen. Tenga su propia convicción. Sea firme en lo que cree. No se deje mover tan fácilmente. Haga suya la convicción de sus pastores y líderes. Haga suya la convicción de los apóstoles. Haga suya la convicción del Señor. No quisiéramos que nadie se fuera del compañerismo. No quisiera que nadie se torciera. Pero ninguno de los que estamos aquí estamos exentos de torcernos. Pero el que tiene convicción propia, él va a permanecer. Y yo puedo creer que muchos de los que estamos aquí, de los que tenemos muchos años, estamos aquí porque hemos tenido una convicción propia. Se nos han ido nuestros pastores, se nos han ido varios líderes, pero ustedes y yo seguimos en lo mismo, seguimos adelante porque hemos adquirido una convicción propia. Siga teniendo esa convicción. Guarde esa convicción, joven, nuevo converso. Usted empieza su vida cristiana o tiene unos poquitos años en la vida cristiana. Yo le animo a que usted adquiera convicciones propias.
que lo que usted crea, lo crea por sí mismo, no porque su papá nada más se lo dicen, no porque sus pastores se lo dicen, sino porque usted lo lee en la palabra de Dios y usted dice, esta es la verdad. Crea en la oración y aunque nadie ore, usted ore. Crea en el evangelismo y aunque nadie evangelizara, usted vaya a evangelizar cuando haya evangelismo. Crea pues en esto que se le ha estado enseñando. Dios le bendiga. Esto es lo que tengo. Dele un aplauso al Señor Jesucristo.